Bueno, es muy importante, es muy importante que puedan buscar en YouTube eh, la saga de lo que nosotros llevamos, hasta donde nosotros vamos. Es muy importante que tú puedas ir y mirar en dónde, en qué carta vamos. A ver, para los que ya han ido mirando, ¿cuáles son las cartas que hemos visto hasta el momento? Recuerden que esto es un panorama, esto es un tema muy profundo, pero que sabemos que por lo menos hoy nos hablan de las iglesias de Apocalipsis y yo las identifico. Yo puedo decir, ay, sí, yo sé, porque la pastora ha estado predicando sobre eso en los jueves. Entonces, sin que las mires en la Biblia, si te acuerdas, me podrías decir, gracias, Yara, Esmirna, ¿qué más? Puede abrir su micrófono. Y la de la iglesia de Efesio, La, Efesio, la iglesia de Efesios. el primer amor. Ay, eso quedó aquí. Eso, a mí me dicen, y Efeso es mismo el primer amor. Si hablamos de Efeso, nos acordamos del primer amor. Y si hablamos de Esmirna, ¿qué nos recuerda? ¿Qué se viene así? Flash, no miren apuntes. ¿Qué les que trae el Señor al Espíritu? Al final no le dijo nada malo ni nada bueno, creo. Pues como un impactan, como que siguieran adelante. Muy bien, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Nada nos separará del amor de Dios. Ujú. Esmirna, cuando yo digo Efeso, yo digo, cuidaban la palabra, cuidaban el obedecer, cuidaban que todo estuviera en su estructura bien, no toleraban el pecado, pero se habían olvidado de amar. Efeso. Si vamos a Esmirna, decimos persecución, decimos tiempos difíciles, hablamos de procesos, hablamos de tiempos, pero también hablamos de persistencia. Hay algo aquí que dice que sufrió persecución y pobreza, pero que se mantuvo fiel. Eso es muy importante. Y dice, si permaneces fiel. Entonces habla de los que permanecen fiel y no. Hace 8 días, doña María Eugenia contaba un testimonio de cómo Dios la llevó en un proceso de 7 años y que tenía que permanecer fiel durante esos 7 años, que Dios habló a su corazón, pero le dijo que si permanecía fiel, durante esos 7 años vendría tiempos de favor y bendición, no pensando en nada material ni económico, sino pensando en que ya Dios hablaba que el tiempo del proceso del corazón de don César había sido listo. Y es importante recordar que en Esmirna, Satanás, el diablo, metía las manos sobre algunos y pedía que fueran puestos a prueba en la cárcel. Y eso se hablaba de un periodo de 10 días. Pero dice, pero si permaneces fiel, estoy hablando en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Hablábamos que procesos tenemos todos, pero que de ahí a que nosotros permanezcamos fieles es otra cosa, porque tiramos la toalla muy fácil y nos vamos. Ahí es donde yo les hablaba ahora, que la iglesia Encontrados por Jesús fue sacudida muy fuerte, de una manera muy fuerte en estos días, pero que hoy podemos ver que los que han permanecido fieles empiezan a recibir una recompensa. No hablando bien de los premios materiales, hablemos de estar en esa comunidad donde oramos y esta de la oración. Estamos
Ahora vamos a hablar de Perdito, vuelvo a escuchar, te invito para hacer y disfrutar de lo que Dios tiene que enseñarte a través de estos mensajes. Ahora, vuelvo y repito, si vamos al área teológica, esto tiene una profundidad enorme. Tratamos de dar un panorama general y llevarlo a la parte aplicativa en nuestra actualidad y sobre todo de lo que Dios está hablando a Encontrados por Jesús. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Vamos a hablar de Pérgamo. Para eso vamos a leerla. ¿Qué les parece si la leemos todos juntos? Quiero recordarles que la visión de Juan en Apocalipsis 1, él vio que un hombre se acercaba con ciertas características. Y dice que tenía una espada en la boca y que esa espada era la palabra de Dios. Es muy importante saber que ya se había presentado a Juan. Para los que no saben, la Apocalipsis lo escribe Juan en una isla de Pérgamo, cuando fue llevado allí en tiempos ya de persecución. Aquí en Pérgamo vuelve y resalta quién era ese mensajero, ese hombre que tenía su espada. Y dice Apocalipsis 2, versículo 12. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Imagínate cómo llamaban a esa ciudad de Pérgamo. La llamaban la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte del ángel que lo recibe. Hago un paréntesis. Hubo alguien que tuvo una visión hace poco y hablaba de que esa persona veía cómo habían unas piedras, y en las piedras tenían unos nombres, unos números grabados. Y decía que no era el 6, sino el 7, que no era el 6, sino el 7. Eso fue antes de este estudio. Cuando yo empecé a estudiar la iglesia de Pérgamo, yo decía, wow, esa visión de esa persona tiene mucha profundidad y mucha connotación, pero me llama la atención porque ya Dios hablándonos, alguien de la iglesia sobre este asunto. Muy bien, pues leamos Pérgamo. ¿Qué significa? Y quiero leerles los comentarios. Aunque Dios ha dirigido esta enseñanza de una manera muy diferente, como quizás en otro momento de la historia podemos hacerle el estudio,
pero sí es importante que la palabra que hoy se va a hablar es una revelación para hoy, para este tiempo y para esta iglesia. Muy bien, leo un poquito del contexto cultural y dice, la ciudad de Pérgamo estaba construida sobre una colina a unos 330 metros de altura por encima de la región circundante, lo que creaba una fortaleza natural. Era una ciudad sofisticada, un centro de la cultura y la educación griega. Y dice, con una biblioteca que contaba con 200.000 volúmenes. También era el centro de operaciones de 4 sectas y competía con Efeso en rendirle culto a los ídolos. 4 sectas. Entonces vamos a mirar. Efeso tenía la iglesia más grande, pero Efeso tenía una adoración especial más que cualquier otra acerca de una diosa, ¿cierto? Que sabemos que era muy reconocida en ese instante. Esa diosa era, mejor dicho, como la que mandaba la parada en esa parte. Y nosotros decimos, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Cómo es que eran tan idólatras? ¿Cómo es que no le daban el lugar a Dios? ¿Cómo si ellos estaban recién de haber llegado Jesús? ¿Cómo Jesús había caminado entre ellos? Y ellos todavía tenían el tema de adorar y de tener unas altares que tenían tan fuertes en de otras corrientes. Pues bien, si Efeso lo era, imagínense ustedes cómo no era Pérgamo, que le decían la ciudad del diablo, donde Satanás tenía su tronada también. Satanás tenía. ¿Cuáles eran las 4 sectas principales? Entonces servían al dios Zeus, al dios Asclepio, a Dionisio y Atenea. Eran las corrientes de dioses griegos y de idolatría que más tenían ahí. Yo quiero solamente hacer énfasis en uno muy fuerte que había en ese momento. Y les voy a explicar por qué. Y se llamaba Asclepio. Y esto ha sido de una revelación tremenda que usted que está aquí conmigo se va a dar cuenta y wow, Señor, gracias por estudiar tu palabra, porque aprendemos cosas maravillosas todo el tiempo que necesitamos aprender. Asclepio era considerado el dios de la sanación y cuyo símbolo era una serpiente. La gente de todas partes viajaba a Pérgamo en busca de curación de parte de ese Dios. ¿Qué les dice a ustedes en este tiempo? ¿Qué pueden observar frente a nuestra cultura actual? Acerca de esta idolatría, de este Dios al que adoraban por sanidad. A ver si hay alguien aquí que la coja. Amén. Amén. No sé si de pronto estaré equivocada, pero es como lo que se ve hoy en día de que se le pide sanidad a el santo X o Y, por ejemplo, ese médico que era de Venezuela, no recuerdo el nombre de él, San eh, Gregorio. al padre Marianito también, que a la Virgencita de no sé dónde que también da salud, o a unas fuentes de aguas que dicen que son aguas benditas y sanadoras y hay gente que hace pues el recorrido hasta ciudades muy lejanas para ir a beber de esa agua. Así es, Diana. Muchas gracias. Todo eso es válido. Voy a centrar el estudio en muchas corrientes, pero quiero que observen
cómo era Pérgamo, porque es que cuando leemos la Biblia, a nosotros nos dicen, es que ese libro es muy antiguo, eso no tiene validez en este tiempo, pero cuando yo lo leo y lo estudio, yo leo la actualidad de mi cultura y yo veo a los gobernantes de hoy con unas características muy similares a los gobernantes, a los emperadores de esa época, a los que venían a traer esclavitud al pueblo. Yo veo la idolatría en el corazón del hombre, así hayan pasado 1000 años, 2000 años. Y así es, Diana. Asclepio, que era considerado el dios de la sanación y cuyo símbolo era una serpiente. Pero vamos más allá, tú que eres enfermera. Alguien, por favor, que me busque en Google en este momento el símbolo de la serpiente de Asclepio. El símbolo de medicina inclusive tiene un palo con una serpiente enredada, una o dos serpientes, no recuerdo bien. No miren, Diana, que vayan a Google los que puedan. Se Doctora, llama, pastora, yo hago una pregunta, pues porque es que eso también me hace recordar lo que Moisés hizo. momento que yo no he terminado mi clase. No, 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 Momento, no me adelanto, no me adelanto. estoy haciendo contexto cultural, contexto histórico, estoy en el contexto. Asclepio, vara de Asclepio. ¿Alguien dice amén? ¿Y me puede decir qué ve? Que alguien haya ido. Amén. ¿Qué viste? La vara que utilizan en el escudo de la saludadora. Vamos a mirar entonces. Yo se las muestro aquí a continuación. La serpiente. Ajá, vamos a observar. Ah, Alejo la puso, pero ¿dónde está? Ah, ok, vamos al chat. Vamos al chat. Listo. Ta, ta, ta. No, pero yo soy malita entonces para esto. Listo. Muy bien. A Yara la acaba de colocar también y Alejo, y mira lo que dice, varia de Esculapio o Escletio o Esclepio. Y entonces nos dice que es el símbolo de la medicina. Claro, Diana tiene toda la razón. En nuestra fe, nosotros decimos es la vara de Moisés porque hay una historia que cuenta que hubo una idolatría cerca de una sanidad como símbolo de una serpiente. Ahora voy a ir a los textos bíblicos. Pero no dice en Google, cuando tú entras, que la vara de Moisés es la símbolo de dice la vara de Asclepio. El tema aquí es que es de dónde es el origen de todas las cosas. Y nosotros terminamos adoptando esa cultura griega de ese dios. Entonces, mira, cómo ahí la corriente iba a inclinarse a un dios totalmente diferente al dios de Moisés. Vamos a seguir, ahora sigo con más detalles, vamos a seguir observando. ¿Qué otros personajes vemos dentro de este pasaje bíblico? Me está hablando también de un personaje que se llama Balaam. Y Balaam me es mencionado en el capítulo, en el versículo 14, junto con Balac. ¿Quién era Balaam? Estamos aquí haciendo una observación del texto. Estamos hablando a nivel general de lo que nos está hablando Dios a través de Juan en Apocalipsis, de Pérgamo y de lo que hoy para nosotros es una conexión importante. Balaam era un profeta de Dios, era un hombre que conocía a Dios y era un hombre que le servía a Dios.
pero tenía un corazón que se inclinaba fácilmente al dinero, al interés, y que mezclaba en eso su profecía y su fe hacia Dios con esoterismo y brujería. Entonces, podemos ver que él conocía a Dios de Israel, pero que se ponía a disposición de otros a través de sus servicios esotéricos, siempre y cuando hubiese un cambio monetario que lo beneficiara. No lo tienes que buscar, yo lo voy a buscar rápidamente, Deuteronomio 23, lo copias allí, versículo 4, nos dice quién es Balaam y nos habla del origen. Y dice entonces en el 4, esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente de lejano Petor, en Aram, Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. Yo les invito para que ustedes lean la porción completa. Quiero hablarles de que Balaam tenía profecía de bendecir y de maldecir, pero que mezclaba su fe a través de asuntos esotéricos. Y yo les digo esto porque es muy importante que si estamos viendo que en el inicio de la porción de la iglesia de Pérgamo, Dios hace un resalto en la fidelidad de las personas que a pesar de que mataron a un siervo fiel llamado Antipas, hubo quien no se fueron de la fe ni del camino. Y lo dice cuando dice, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Miremos el panorama. Hay alguien que viene y le dice, estamos en un grupo de cristianos, y viene alguien armado y le dice a cualquiera de nosotros, rechaza a Dios y niégalo. Esa persona dice, nunca. Amo a Dios y no lo niego. ¡Pum! Le disparan. Y nosotros que estamos al lado de esa escena, nos dicen, ¿y ahora tú qué dices? ¿Y cómo te parece nosotros no negar a Dios, aún a pesar de lo que acabamos de ver? Eso fue lo que sucedió en ese momento. Ahora, pensemos que suena muy cruel, pero a nosotros hemos dicho que alguien se burla de un cristiano y a nosotros nos dicen, ¿y usted también va a esa iglesia? Y uno dice como que, no, de vez en cuando, a mí, de pronto, pero no, yo no, yo no. Inmediatamente negamos la fe. Y si vemos que alguien está haciendo comentarios negativos, nosotros decimos, esto no es conmigo, yo no soy cristiana aún. Y negamos nuestra fe. Lo que tenía de valioso este pueblo en la porción fiel de Pérgamo era que permanecieron aún en medio de la muerte de Antipas, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver lo negativo que Dios está hablando. Y saben, está diciendo, pero es que ustedes se permean y se mezclan de una manera muy fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que se llama congraciar. Esa palabra no es muy usual,
Pero ¿qué significa para ustedes congraciar? De a uno. Agradar, agradar. Permitir, agradar, ser parte, participar, ¿cierto? Integrarse. Yo me puedo congraciar, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Dice al principio, muy bueno, felicitaciones, ustedes permanecieron fiel, aún a pesar de la muerte de mi siervo fiel. Pero, el 4, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman. Ay, no, perdón. Pero, 14, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Y mira que la palabra congraciar yo la quiero usar en mi versión, y si tú tienes otra me dices, en el 14 dice toleras. Aquí habla de una tolerancia de permisividad. Toleras a alguno de entre ustedes en la enseñanza de Balaam. Ay, pastora, ¿y cuál es la enseñanza de Balaam? Lo dice aquí. Cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Familia, en estos tiempos es muy fácil ver líderes religiosos que se dicen ser servidores de Dios, pero llevan al pecado a muchos. Y fácilmente en cualquier secta o aún de las religiones más famosas, dicen, yo te voy a llevar al Espíritu Santo, pero tienes que acostarte conmigo. O le dicen que tiene que adorar a ídolos. Eso no es bíblico. Y que tiene que hacer ofrecimientos a ídolos. No es bíblico. Los líderes religiosos de la época actual son muy contaminados y contaminan al pueblo. Y dicen ser servidores. Vamos rápidamente, por favor, ahí en sus Biblias, a Números 31:16. Vamos a ver un reflejo de lo que Balaam hacía en esta época. Números 31:16. Y dice, precisamente está hablando de unas mujeres que vienen hablando de los madianitas y dice, precisamente son ellas las que siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Yo quiero que miren cómo un mal consejero, profeta, siervo, puede llevar a otros a cometer gran pecado, aún de destrucción y de ruina. Son muchos los pasajes donde indican que Balaam no era un buen hombre, pero que decía ser un hombre fiel. Antecitos, les invito a que vayamos ahí en Números 22:35. Y dice el 22:35. Para que lo observemos todos. Dice, Balaam y la burra empieza desde el 21 hasta la porción del 41, ¿cierto? ¿Qué pasa? Dice, a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando,
La burra de Balaam vio el ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. Mire que comienza la iglesia de Pérgamo diciendo que al que tiene la espada en su boca. Hace una referencia especial. Y dice que vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La espada significa juicio, para los que no saben. Es el juicio de Dios. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Muchas veces es más obediente un burro que nosotros mismos. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que vio al ángel del Señor. Trató de pasar, Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez cuando la burra vio el ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear el animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué estaba pasando allí en todo ese contexto? Cuando me dice la iglesia de Pérgamo, me habla de Balaam y Balac. Balac en esta porción envía a Balaam a maldecir a su pueblo. Él tiene una misión y es a maldecirlos. Y Dios usa la burra para interponerse en ese camino. Y dice que pudo Dios poner a la burra a hablar. Y dice, ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te ha hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio el ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedir el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en el camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Arón, en la frontera más distante en la tierra. Y dice, ¿a qué lo mando? Balac, a maldecir al pueblo de Israel. Pero aquí había sucedido algo grandioso. Ya Dios había intervenido. Y ya le dijo, un momento, si tú eres un profeta y vas a hablar, en este momento vas a hablar para bendecir, no para maldecir. Esto nos indica que Balaam era un personaje que tenía dones, pero tenía ceguera espiritual. Tenía don de revelación, pero también tenía don de adivinación. Y eso ya no es un don, es un espíritu, porque era un hechicero, un brujo, en muchas cosas, aplicaba cosas aún en contra de los diseños de Dios. En este caso puntual, termina bendiciendo al pueblo de Israel porque el encuentro que tiene con Dios es poderoso. Me dice que personajes como Balaam distorsionan una verdad y hacen caer en pecado a muchos, pero que Dios está por encima aún de esos personajes. Pero a donde quiero llegar
es que si ustedes se ponen a observar, muchos hoy mezclan asuntos de Dios con muchas cosas aún esotéricas. Y quiero llevar, alguien estaba conmigo hoy en Barbosa, que está aquí conectado, y me hicieron una pregunta. Cuando supieron que éramos pastores, una historia muy triste, nos cuentan que un niño de 12 años se suicidó. Este niño de 12 años, tristemente, por muchas situaciones, se dan cuenta que tiene una posesión demoníaca, pero que su familia busca ayuda en asuntos de esoterismo, brujería, hechicería y todo lo demás. Pero la pregunta que me hace este señor y me dice, ven, yo tengo una duda. ¿Por qué la familia salía de donde estas personas y se iban para donde estas personas a que hicieran oración y misas? Y yo, ¿cómo así? Y me decía, es que un día hacían misa y al otro día hacían lo que el otro señor les decía. ¿Por qué mezclaban eso? Y yo digo, ¿cómo le explico a este hombre que la idolatría es hechicería? Porque en la idolatría hay asuntos del deseo humano más que el de Dios. Porque yo le digo al ídolo lo que tiene que hacer. En cambio, con Dios, yo tengo que obedecer lo que Dios me dice que yo haga. Yo no puedo mezclar mis deseos egoístas con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con Pérgamo? Eso, que empezaron a permearse y que empezaron a hacer mezclas y que permitieron aún que el consejo de Balaam llegara y que aún había inmoralidad y habían muchos pecados de idolatría. Quiero concluir con Balaam. Su nombre en el hebreo tiene un significado que dice corrompedor, el que corrompe al pueblo. También habla que Balaam en el griego dice Bilam y que significa bala y quiere decir glotón, tragar, devorar. Es decir, es un hombre que no se sacia fácilmente. Y muchos de nosotros, cuando no tenemos saciedad, ni creemos que lo que Dios nos da es suficiente, buscamos en nuestras formas y de nuestros métodos cómo hacer las cosas. Y ahí es donde nos permeamos del pecado. Porque si me toca que congraciarme con una maldad, yo lo hago con tal de verme beneficiado. Y dicen que es una cosa es yo respetar y otra cosa ser parte de eso, porque yo participo para poder obtener beneficio. Entonces, aquí hay un tumbis, un ejemplo, y yo soy un cristiano y me dicen, pero si tú participas, tienes ganancia. Y yo digo, no, respeto mis valores, así me quedé pelado y no tengo pasajes, pero me quedo sin pasaje la semana. Pero si yo digo, pero qué malo tiene, yo lo único que tengo es que debo pistar, aquí que las cosas se den o que debo solo firmar una autorización y listo. Yo estoy siendo parte de donde caigo en el pecado. Ahí yo puedo entender que empiezo a ser parte de la ciudad de Satanás, aquella ciudad donde gobernaba o donde tenía el trono Satanás. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde se hacía culto a través de la adoración a esos dioses. Ah, que no, que estamos adorando solamente ay, ya se me fue el nombre, Asclepio. Yo no estoy adorando a Satanás, pastora. Yo estoy adorando a Asclepio. Estás adorando a Satanás. Detrás de Asclepio está Satanás, el que pide la adoración. Entonces, cuando vemos que es insaciable y que es un glotón que le gusta tragar, es que diga yo qué necesito hacer, en dónde y de qué manera.
¿Qué pasa? Concluyo en Números 25 para que lo miremos. Más adelante ahí donde estábamos de la burra. Todo eso me habla de Balaam, cómo Balaam no pudo maldecir al pueblo. Ese pasaje es hermoso. Y Balaam en el 25 concluye, de hecho, en el 24 empieza los últimos mensajes de Balaam. Tiene una confrontación con Balac, dice el 24:10. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam, en señal del enojo, palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. ¿Cómo te parece? Ese negocito se le cayó a Balaam, pero no era porque él fuera bueno, porque él lo iba a hacer, es porque Dios se interpuso. ¿Cómo vemos nosotros que la influencia financiera y económica pierde a líderes, pero también los intereses que se mueven al respecto, hasta hacer caer a un pueblo en maldición y en pecado? Me parece importante resaltar lo de San Gregorio, porque siento que Satanás solo usa instrumentos para desviar la fe y pervertir el diseño. Como dijo ahora Diana, hay una historia en Moisés que habla de la serpiente, cómo Dios puso un símbolo de una serpiente, y lo van a encontrar en Números 21, del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Miren que nos hemos movido mucho en números. Y dice, la serpiente de bronce. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para abordar la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con la tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Qué raro que se quejen contra Dios y contra sus profetas, ¿no? Empezaron a murmurar, porque nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto. Se quejaron: aquí no hay nada por comer ni agua para beber. Además detestamos ese horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Por qué? Por quejarse, por murmurar. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró al pueblo, oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y se sanaban. El diseño proviene de un profeta llamado Moisés, pero viene de Dios. ¿Quién hace la sanidad aquí? Dios. Dios hace la sanidad. ¿Qué pasa con el pueblo? El pueblo empezó a idolatrar más la serpiente y el poste que al mismo Dios. Desviamos muy fácil. ¿Qué quería Dios con el símbolo de la serpiente en un poste? Realmente lo que estaba haciendo símbolo era lo que significaría Jesús crucificado años después, diciendo que todo aquel que crea en él sería sano y salvo. Todo aquel que lo vea a él será sano y salvo. Era una representación anticipada. Pero Satanás es un imitador, iglesia.
y pervierte el diseño de Dios imitándolo. Y quiero decirles que un personaje como San Gregorio hace milagros de verdad. Y estoy segura que Asclepio hacía milagros de verdad, porque Satanás hace milagros. ¿Ustedes creen que van a acudir gente de todas partes a ir por sanidad sin es que no ocurría? Ocurría. Y las sanidades con San Gregorio ocurren. Usted va a donde un santero de esos, se acuesta, lo mandan a hacer un ritual en la noche. Y si usted tiene que ser operado de un cálculo en un riñón, usted al otro día amanece con el dolor en el riñón y va y le dicen, no tiene cálculo. Pero yo, ¿a quién estoy recibiendo de esa adoración? ¿A quién le estoy adorando y a quién le estoy recibiendo el milagro? ¿A Dios o a Satanás? Porque Satanás pervierte mi fe. Yo no estoy buscando a Dios, ni estoy buscando a Jesús, que era ese símbolo de crucifixión. Estoy buscando al que me solucione el problema y me haga el milagro. San Gregorio es un médico venezolano, donde desde 1950 está haciendo procesos de sanidades. Pero la Iglesia Católica, que es muy fácil de generar idolatría, hace que al 2017 lo conviertan como un santo de la iglesia. Entonces, para la gente no está haciendo mal porque está adorando un beato, un santo. Porque resulta que hubo una niña que tuvo un episodio, creo que un balazo en la cabeza, y San Gregorio la sanó. Entonces dijeron, hace sanidades, ¡pum! Vámonos a crearlo como un santo más de la iglesia. Si yo tengo una enfermedad, me es más fácil ir a donde San Gregorio o ir donde Jesús. Van donde San Gregorio. Pero lo que no saben es que atan su alma a Satanás. Porque no es Dios. Y Dios es un Dios celoso y aborrece la idolatría. Y les concluyo con esto. Porque aquí es donde viene el tema más crucial. Y les dejo esto que para mí fue, yo dije, wow. Yo le decía a Sofía ahora, hija, esto es un tema para 3 charlas, porque hay mucho contenido. Pero llévense en esto como conclusión. Recuerden que lo que Jesús o lo que Dios estaba hablando a Pérgamo era que empezaron a congraciarse en el pecado y aún a ser parte de Balaam, y que Pérgamo era la tal llamada la ciudad de Satanás. Vamos todos, por favor, y si Sofía me puede poner esto en pantalla, se lo agradecería. Segunda de Pedro, por favor. Aquí con esto terminamos. Si quieres dejar una marquita en Apocalipsis, segunda de Pedro, capítulo 2. Habla de una porción donde son llamados también lo que significa la apostasía. ¿Qué creen ustedes que es la apostasía? Alguien que me diga, ¿qué creen ustedes o qué han escuchado acerca de la apostasía? Amén. Cuéntame. Es una persona que ha conocido del Señor y ya luego se retira o sea, ya pierde la fe y se retira de la iglesia o lo que es referente al Señor, ya se aparta del Señor. Amén. Así es. Vamos a mirar entonces esta porción. Segunda de Pedro, capítulo 2, y quiero arrancar
con el 1, porque lo quiero hablar del 1 al 15. Y dice, en Israel también hubo, pero en Israel también hubo falsos profetas. Recuerden que estamos hablando de quién. ¿Quién era un falso profeta? Balaam. Balaam, gracias. Tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Miren, está hablando del presente, está hablando pasado y está hablando presente. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Llevados por qué? Alguien que me lea. Está en pantalla. Por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montes de ceniza. Las puso como ejemplo de los que le sucedería a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven ¿en quién? A todos los que viven ¿en qué? Obediencia. En obediencia a Dios. Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y que desprecian la autoridad. ¿Quién sigue? Amén. Ujú. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, Ángeles que son mucho más grandes en poder y fuerza no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de estos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia.
viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra le reprendió con voz humana. Hasta ahí. ¿Qué Miren, le voy a decir? no, ya. ahí, del 1 al 15, lo pueden leer después, pero ¿qué pasa ahí? Es clarísimo. ¿Ven esos personajes por qué son los que incitan y llevan a otros a cometer el pecado? ¿Y por qué dice que es apostasía, como lo decía ahorita Elizabeth? Dice, porque se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. Porque en algún momento le sirvieron a Dios. En algún momento fueron siervos. Pero les vinieron y les dijeron que si oraban una bala, entonces les pagaban muy buena plata. Tengo un pastor, amigo, que fue un gran tirador en asuntos extra de la ley, en bandas muy fuertes de sicariato de la ciudad de Medellín. Y cuenta cómo en Sabaneta iba a visitar un sacerdote especial para que les rezaran las balas, para que tuvieran mayor puntería. Pero que lo primero que ganaban con ese proceso era ir a llevarles dinero. Lo vemos en todas las sectas, religiones, pastores que han abusado de sus feligreses. Vemos cómo sacerdotes han abusado y pervertido sexualmente a niños en cantidades. Y les pregunto, ¿eso es de ahora? ¿Eso es de la iglesia de Pérgamo? Lo venimos hablando desde Números que está en el Antiguo Testamento. Y lo afirma en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro. Ahora concluimos. Y voy a la iglesia de Pérgamo nuevamente. Y vuelvo y leo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Recuerdan quién se paró al frente de la burra? Un ángel con una espada. Amén. 3 veces. Balaam nunca lo vio. La burra sí. ¿Y sabe por qué les hago claridad? Porque comienza con que el ángel vio el mensaje de aquel que tenía la espada aguda de doble filo. ¿Sabe qué significa esto? Un buen siervo que tiene temor a Dios no hace maldad porque va a ver delante de su camino el ángel con su espada, bien sea en su boca o bien sea en su mano, pero sabe que vendrá juicio sobre él. Pero quien no lo tenga y no vea a ese ángel con su espada en la mano, entonces puede hacer lo que quiera, porque dice la palabra en 2 de Pedro que se burlaba aún de los seres celestiales. Como si yo puedo hacer lo que quiera y no vendrá juicio ni castigo para mí. Cuando usted sabe que Dios tiene una espada en su mano y viene para juzgar y para separar los fieles de los infieles y los incrédulos de los creyentes, usted sabe que corre y dice, yo no puedo hacer lo malo, porque hay un Dios que me juzgará. Yo no sé si usted se apasiona tanto como yo al escuchar esto, pero esto es una verdad que es muy revelada, porque si usted ve a un siervo que es profeta o que es un sacerdote o es un ministro o es un líder que dice que cree y sirve a Dios, pero es un pervertido y tiene muchas confusiones, aún con esoterismo, con brujería, con hechicería, porque he visto cómo sacerdotes hacen o apoyan ayudas de oraciones con medallitas de San Benito para ayudarle a otro a salir de una casa. Mezclamos muchas cosas y no somos personas que ven la santidad como es.
Y cuando yo me apasiono con esto, es que yo digo, wow, ahora puedo entender muchas cosas. Pero el problema es que ellos no están viendo el juicio de Dios. Y muchas veces los burros sí lo ven, las burras sí lo ven, pero ellos no. Y muchas veces tú y yo decimos, yo no puedo hablar en nombre de Dios porque yo quién soy, nadie. Y Dios te dice hoy, entonces se la burra, pero por lo menos mírame, que muchas veces nos creemos pocos, pero si tú estás viendo al ángel con la espada en la mano, es que tienes más discernimiento, más revelación que aún otros que se creen más. Me estoy haciendo comprender de esto. Yo no veo rostros aquí, no veo sino a Nana abriendo sus ojos, yo no veo si tú lo estás entendiendo. Me cuesta saber que no estoy viendo a nadie y no sé si lo están comprendiendo. Repito, Dios te está diciendo, Luisa, que tú te crees poco, pero que si puedes ver a Dios con su espada en la mano, tener temor de Él y obedecerle, vas a lograr mucho más que cualquiera que diga ser profeta, pero que tiene su corazón pervertido porque ya no ve a Dios. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Yo no sé si tú sabes, pero vivimos en gobiernos de Satanás porque dice que él es el príncipe de este mundo. Todo el tiempo Satanás está llevando a perversión. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Familia dice que es la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Ahora entiendes cuál es la enseñanza de Balaam. ¿Cuál es? ¿Quién me dice cuál es la enseñanza de Balaam según todo lo que vimos? En segunda de Pedro, capítulo 2, lo dice. Y dice que enseña con astucia herejías destructivas, que enseña la inmoralidad, que enseña la avaricia, que enseña a la destrucción. Y dice, le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos. ¿Tú crees que un vaso de agua ofrecido en un ritual a las ánimas y te dicen, tómate ese vaso de agua para que sea sano, no es un alimento ofrecido a un ídolo? Miren en dónde hemos pecado. Y si usted lo pone a mirar, es un santo de la Iglesia Católica y la gente se cree con licencia para pecar por eso. Pero la palabra me dice que es todo lo contrario. No me aprueba eso. Y dice que acometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes, hay algunos nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eran también llamados los que seguían a Balaam, o llamados balaamitas, que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé con ellos. Y dice, ¿con qué? Con la espada en la boca. Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, una piedra acabado un nuevo, que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. El 2:17 dice en comentario, la referencia al maná que ha sido escondido en el cielo da a entender que hay un alimento espiritual
que recibirán los creyentes fieles. Cuando los israelitas viajaban hacia la tierra prometida, Dios proveyó maná del cielo para su sustento físico. Hoy, Jesús, como pan vivo, provee el sostenimiento espiritual que satisface nuestra hambre más profunda. ¿A quién? A los fieles. Vamos a orar. Yo quisiera, si 2 o 3 personas hacen una oración corta donde digan, gracias Dios porque hoy hablaste a nuestra iglesia este mensaje. Porque yo puedo orar con la aplicación, pero no entendería si te quedó claro. Y yo quisiera que si tú oras la palabra hoy, Dios pueda manifestar esa palabra en tu boca. Y te quiero decir por último, quien ora la palabra, ora con la espada de Jesús, porque la palabra es la espada. Y por eso nosotros no hacemos nada sin las escrituras. Así la religión me diga 1000 cosas. Yo creo y me sostengo en la espada de la boca de Jesús, que es su palabra. Por favor, 2 o 3 personas de manera corta, tú puedas decir, gracias Dios, porque has hablado esto a nuestra iglesia y a mi vida hoy. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Pastor, amén. Amén. Gracias, Martín. Señor, en esta noche te doy gracias, primero que todo, por el día que nos permitiste pasar, Señor, porque gracias a tu presencia estamos reunidos, Padre, porque sé que en esta noche nos dejas entendimiento, Padre, nos llenas de conocimiento, Señor. Te quiero pedir, Señor, para que seas tú día a día mostrándonos ese ángel, Señor, con las espadas, Padre, para que no caigamos en tentaciones, para que, Señor, seas tú guiándonos y seas tú fortaleciéndonos, Padre, en esos caminos y en esas circunstancias de la vida, Padre. Te quiero pedir, Señor, por la fe de cada uno de los integrantes que estamos acá, Señor, para que día a día estés fortaleciendo la fe en nosotros, Padre, para que nos permitas día a día levantarnos y ser eh, renovados en fe, Señor, renovados en fe, en espíritu, Padre, y que todos los días podamos alabarte y glorificar tu gracia, Señor. Amén y amén. Gracias, Martín. Amén. Otra persona, por favor. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia por cada uno de nosotros. Gracias por tu compañía, por tu protección, por tu provisión. Y gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella nos estás redarguyendo y nos estás mostrando la verdad cada día. Gracias por revelarnos hoy que no debemos dejarnos seguir engañando del enemigo, que no debemos dejarnos seguir engañando de las cosas de este mundo y de las personas que a veces dicen que están contigo, pero realmente no es así. Que nos estás dando a través de tu palabra el discernimiento para entender la realidad que vivimos hoy día. Porque el enemigo nos quiere mostrar a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Y tu palabra hoy nos dice que no es así. Que si conocemos tu palabra, que si la vivimos, vamos a identificar inmediatamente cuando nos quieran engañar. Y no vamos a permitir eso, porque vamos a ver a tu ángel enfrente de nosotros,
guardándonos, custodiándonos y previniéndonos de caer. Te doy gracias porque hoy nuevamente nos muestras cuán equivocados hemos estado en muchas situaciones, en muchos momentos, de pronto por no tener claridad en tu palabra, por no, a veces decimos que conocemos, pero no lo tenemos presente en todo momento para aplicarlo en nuestra vida. Y te pido perdón por eso, porque en algunos momentos de pronto yo he caído y no te he tenido en cuenta y no he tenido presente tu palabra y he caído en algunas cosas que no han sido agradables a tus ojos. Y te pido perdón por mí y por los que de pronto en la iglesia también les haya pasado lo mismo, Señor. Sé que tú eres misericordioso y bondadoso con nosotros y perdona nuestros pecados. Es más, ya los has perdonado con anterioridad. Gracias a tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para perdonarnos. Pero sin embargo, nos sigues dando las oportunidades día a día de que identifiquemos nuestras fallas y nos arrepintamos de ellas. Te doy gracias, Dios, por esta noche que nos regalas. Te pido bendigas a los pastores, que bendigas a cada uno de los miembros de esta familia encontrados por Jesús, que nos des una noche agradable, un descanso reparador, Señor, para que mañana nos levantemos nuevamente con fuerzas para la jornada y la faena del nuevo día. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Diana. Una última, corta, pero que diga gracias Dios porque nos has enseñado como iglesia esto y a mi vida esto. Amén. Amén. Señor Dios, te doy gracias, Padre Celestial, por esta noche, por permitirnos, Padre, estar aquí reunidos, Señor, y de permitir, Señor, de conocer más de tu palabra, Señor Dios. Que cada día, Señor Dios, tú nos la pones ahí presente, Señor Dios. Que no sea, Señor, que tú nos hables a través de nuestra mente, Señor, sino a través de nuestros corazones. Que cada palabra que tú nos des quede impregnada, Señor Dios, en nuestros corazones, Padre amado, y que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, Señor Dios, para conocer más de ti y para conocer, Señor Dios, qué es lo bueno eh, a través de las tentaciones, Señor Dios, que nos da en este mundo, Señor. Te doy gracias, Señor Dios, por esta palabra que tú nos has dado, Señor Dios, por esa espada, Señor Dios, que tú nos das para protegernos, Señor Dios, de todo mal, Señor. Y te doy gracias, Señor Dios, porque cada día tú nos llenas más de tu palabra, Padre amado. Y te agradezco, Señor Dios, por permitir, Señor Dios, de conocer a través de ti, Señor, tantas cosas maravillosas, Padre amado, que tú me das. Y te agradezco, Señor Dios, por permitir que tú perdonas cada pecado, Señor Dios, y que tú a través de ello nos puedes dar más conocimiento, Señor Dios. Te doy gracias, Padre amado, por permitir, Señor Dios, de estar aquí presente para conocer más de ti, Señor Dios, y por permitir, Padre amado, de que tú nos aceptas tal y como somos, Señor Dios, porque yo sé que tú a través de esta cruz, Señor Dios, tú pagaste por nuestros pecados, Señor Dios. Te doy gracias, Padre amado, y por tu infinita misericordia, Señor, y sobre todo, Padre amado, por tu paciencia, por tu lealtad hacia nosotros, Padre amado. Te lo agradezco, Señor Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Quiero volver a leer la porción de Segunda de Pedro del 12 al 15. Dice, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos.
Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes. Miren que es congraciar. En el pecado. Dice, mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar. Cogen a los débiles, dice la palabra, y los llevan al pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Señor, te doy infinitas gracias por la iglesia encontrados por Jesús. Te doy gracias por la palabra que le hablaste a la iglesia de Pérgamo. Y hoy recibimos esta palabra para nuestra iglesia. Nos hablas de muchas maneras. En especial quiero orar para pedirte que seamos un pueblo leal, un pueblo fiel, que no se mueva, Señor, de tu voluntad. Así el mundo nos ofrezca muchas cosas atractivas, negocios, placeres, dinero, aún hasta la misma sanidad, donde yo termino yendo a lugares equivocados, haciendo cosas equivocadas, solo por decir, yo quiero el milagro, más que tu voluntad. Satanás tiene influencia en el mundo espiritual y por eso puede mover lo sobrenatural que no ven tus ojos. No por ello indica que viene de parte de Dios. Satanás te puede dar riquezas y sanidades. Dios también. Satanás pervierte el diseño y te engaña. ¿Y cómo haces para saber la diferencia? Cuando empiezas a experimentar discernimiento, sabiduría. Ahí vienen los 7 aspectos del espíritu. Y recuerda que uno de los aspectos del espíritu es el temor a Dios. Hay sabiduría y otro que es conocimiento. Si tú tienes temor a Dios, vas a ver al Señor con su espada en la mano. Vas a tener la certeza que no vas a caer en el mal porque sabes que habrá juicio para ti. Y sabrás que vas a hacer lo correcto. Perdónanos, Señor, porque a veces vemos que no hay más, pues entonces nos aliamos y como dice tu palabra, nos sentamos a la mesa, hacemos acuerdos, negocios, aún nuestra alma, siendo alentados a los que ella le ayuda. Yo voy, a mí no me importa y digo que soy una mujer de fe. Balaam, que era un hombre de fe y hacía brujería, hechicería. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que creemos en Dios y terminamos mezclados en lugares esotéricos con asuntos donde no está ni habita Dios? Aún dentro de la religiosidad, haciendo rituales religiosos, adorando a ídolos. Señor, yo te pido que podamos entender, discernir y abrir nuestros ojos. También te pido, Señor, que nos permitas desde la humildad y sencillez verte a ti. Verte a ti, queremos verte rostro, queremos escuchar tu voz,
Queremos saber tu voluntad. Es lo que queremos, Señor, hoy. Y queremos experimentar que cuando caminamos en esa obediencia, hay un maná que se derrama del cielo. Y es ese maná que eres tú, esa provisión sobrenatural de tu presencia, Señor. Señor, gracias. Y te pedimos, Señor, que Jehová Rafa sea nuestro sanador. Que Jehová Jireh sea nuestro proveedor. Sacamos toda fuente de idolatría, todo engaño y toda mentira de nuestra iglesia, de nuestras vidas y de nuestras familias. Y te pedimos, Señor, ser un pueblo que te ame y te adore. Y que cuando otros vengan, digan, yo quiero ser como ellos. Señor, perdónanos porque, como dice Diana, hemos pecado muchas veces por nuestra ignorancia. Pero ahora que nos revelas tu verdad, permítenos caminar en ella, porque la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te doy infinitas gracias, porque una porción tan pequeña de Apocalipsis ministra tanto. Y hoy, Señor, nos rehusamos a ser como Balaam o seguir consejos aún de personas que dicen que te tienen a ti, pero no te tienen, y llevan a los débiles al pecado. Te pido por nuestros jóvenes que son tan débiles y están llevados por otros a todas estas líneas de pecado. Cubre tu iglesia, protégela, Señor, guárdanos y perdónanos. Te pido, Señor, que si hay personas aquí que se han mezclado, que si aún tienen el deseo de ir a consultar, Padre, que no vayan. O que si tienen estructuras religiosas de su pasado, que les confunda, les desvíe, yo te pido, Señor, que permanezcan en tu verdad y de allí no se muevan. Queremos más de ti, más de tu revelación y más de tu palabra. Déjanos verte como esa burra y déjanos, Señor, ser fieles como aquellos que no negaron que eran de tu casa, tu familia, tu iglesia, aún a pesar de ver la persecución en otros. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pastora.